Buenísimo. Ahí está entrando Gabriela. Ahí está entrando la invitada. Hola, Hola, hola Gabriela, ¿cómo estás? bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien, acá andamos. Estamos cada uno en su localidad. Tuvimos un pequeño inconveniente recién. Y cortaron la Ah, luz justo en la Marque, donde está una uh, de nuestras compañeras, Camila, quien se comunicó con vos. ajá. Así que está tratando Ah, o de... sea, Recién. Así que Camila está, quedó ahí desconectada, pobre. sí, está solucionando el problema, pero mientras tanto nosotros arrancamos que ya estamos armaditos. Este, Dale, buenísimo. ¿Te parece que hacemos una pequeña presentación de nosotros así antes de que arranquemos? Sí, díganme ustedes cómo quieren organizar. ¿Esto sale solo por audio y video? No Eh, tengo idea. Esto sale en YouTube, lo subimos a YouTube así como está, ya estamos grabando, y Ajá, sale como un formato radio. Así sale el podcast, y así este domingo la gente lo puede ver en YouTube. Este, buenísimo. Nosotros, cuatro, somos Acequia, somos un grupo de Fisque Menuco, en realidad ahí nos nucleamos, aunque cada uno vive en una localidad diferente. Joaquín ahora, él es Chuelechuel, Oriana es de Neuquén, y bueno, y Camila que es de la Marca, y yo soy de Junín de los Andes, yo soy Emilio. Y Ah, bueno, buenísimo. sí, sí, a nosotros lo que nos interesa es investigar sobre las diferentes teatralidades que surgen en la Patagonia. Y hoy, porque para que nos vean en YouTube, hoy estamos con Gabriela Otero, que es de la localidad de Bariloche, eh, que es parte del grupo El Brote, que ahora nos va a contar un poquito más. Y bueno, queríamos ver, antes de presentarte nosotros, nos gustaría que vos puedas contarnos un poco de tu trayectoria. Bueno, buenísimo, cómo no. Sí, yo soy actriz, docente de teatro, directora teatral y gestora cultural. Y fundé El Brote en 1997 y lo dirijo hasta la actualidad. Em, También desde mi formación y desde mi práctica he pasado por un montón de experiencias que vinculan el arte a la transformación social, ¿no? Que es una terminología que es más moderna, digamos. Cuando yo empecé con este trabajo no se lo llamaba así, pero engloba a todas las prácticas artísticas que tienen que ver con la voluntad de un cambio social, es decir, el arte al servicio de ese cambio, no un arte que reproduzca las lógicas hegemónicas, ni que esté al servicio del poder de turno, que en este momento es el poder del mercado, ¿no es cierto? Entonces, un arte que desarrolle, fomente pensamiento crítico, tanto en quienes lo hacemos como quienes lo reciben, lo desarrollan desde el lugar de espectadores. No me gusta usar la palabra consumen, ¿no? Los que consumen arte, porque estaríamos nuevamente en una lógica de mercado. Y bueno, eso tiene que ver también con un cambio de paradigma que en los años 90 se instala en nuestra Constitución Nacional, donde además de ser ciudadanos pasamos a ser consumidores. Y si bien todos nos toca ese lugar de estar consumiendo, no es una lógica que elijamos, ¿no es cierto? Entonces, si queremos transformar estos paradigmas del capitalismo, tenemos que empezar a cuestionarnos esa reproducción discursiva. Y desde el arte también cuestionarnos qué estéticas reproducimos. Así que, digamos, mi desarrollo artístico siempre estuvo caracterizado por ese posicionamiento que tiene que ver con comprender que toda estética
se produce desde una posición en el mundo, desde un lugar en el cual uno elige pararse. ¿Sí? Toda estética conlleva una ética y conlleva un posicionamiento político, no político partidario, a eso no o sea, si bien se puede hacer eso, no es mi elección, no comprendida así la política. Me refiero a la política como a la actividad de la polis, lo que nos hace humanos, o sea, como decía Aristóteles, el animal humano, o sea, somos por biología animales, pero en el desarrollo de nuestra digamos, naturaleza de vivir en comunidad y del ejercicio de la política, que es el arte de vivir en sociedad, bueno, ahí viene esa dimensión, que es la dimensión política a la cual me refiero. Así que ese es el lugar desde el arte donde me he parado, ¿no? Y como en algún momento de mi desarrollo artístico, yo venía trabajando, o sea, yo soy de Viedma y de Carmen de Patagones. En realidad nací en Patagones y me crié en Viedma, en la zona atlántica. Son ciudades hermanas, Viedma y Patagones, una de cada lado del Río Negro. Y en los años 90, bueno, yo me voy de ahí, busco otros rumbos, estuve un tiempo en Europa, estuve incluso hice una experiencia con el Odin Teatret en Dinamarca, y después regreso a la Patagonia, porque mi lugar yo soy patagónica y a la hora de construir discurso artístico, y con esto que les decía, que una estética es el lugar desde donde uno se para y con quienes elige construir arte y para quiénes y con qué objetivos, todo eso implica la estética. Entonces ahí elijo volver a la Patagonia y me radico en Bariloche, esto fue en 1991. En aquel momento yo daba talleres con un montón de poblaciones en situación de vulnerabilidad o de poblaciones excluidas, con jóvenes, con niños en situación de riesgo, con ancianos de los barrios que estaban dentro de un programa provincial, con chicos, con jóvenes en conflicto con la ley penal, o sea, que habían cometido algún delito y se los ponían en algunos programas de rehabilitación. Y yo trabajaba en estos lugares siempre desde el arte, desde el teatro, desde la expresión corporal, y mi sueño era construir un grupo, o sea, pasar de la instancia de taller a construir un grupo que tuviera por centro la producción artística y que desde ahí pudiera replicar otros proyectos de transformación social con otras poblaciones, pero construyendo una estética potente, que viniera de estas personas de los márgenes, ¿no es cierto? Porque en general lo que vemos es que en el teatro se ve mucho que los que tenemos la posibilidad de desarrollar el laburo artístico, dedicarnos al teatro como oficio, en general somos personas que venimos de clase media, porque hemos tenido la posibilidad de acceder a talleres, o de poder comprender de que el arte era importante en nuestras vidas. La gente de sectores populares en general, como no hay suficientes programas públicos que fomenten el arte, sí lo vemos con el deporte, pero con el arte no. Entonces, la gente que está ocupada fundamentalmente en su sobrevivencia cotidiana, no tiene espacio para entender en general, ¿no? En términos generales, digamos que el arte puede ser importante, salvo cuestiones que vienen por tradición cultural, como el folclore, ahí sí se ve. El folclore, incluso yo en los barrios de Patagones, sí veía que era muy común que la gente agarrara una guitarra y se pusiera a tocar una guitarra, o ahora por ahí con los jóvenes, con la cultura hip hop, eso se ve, pero no particularmente con el teatro.
Entonces es algo que, digamos, hay que generar esa necesidad, hay que crearla. No es que hay que darla por sentado. Muchas veces en los programas oficiales se dice, pero no hay demanda. Pero la demanda hay que construirla, la demanda se construye. Entonces, bueno, en aquel momento yo daba todos estos talleres que les contaba, y con el sueño de conformar un grupo de teatro. También otra cosa importante para contar es que yo soy trabajadora de cultura de la provincia. Desde hace muchos años yo entré en la gestión de Norma Antornini, que esto era en el retorno democrático, allá por los 80, en 1988, porque yo había formado parte del grupo Siembra, que dirigió Coco Martínez, un grupo que marcó realmente la actividad teatral en la provincia. Coco había regresado de su exilio, un tipo sumamente creativo, muy coherente desde lo ideológico, y yo tuve la suerte de, siendo muy jovencita, ser alumna de Coco, formar parte del grupo Siembra. Entonces ahí yo creo que hubo un puente generacional con la generación que sufrió la persecución directa de la dictadura. Coco, bueno, se exilia y salvó su vida, si no hubiera sido un desaparecido más. Entonces en este puente pudo haber una transmisión entre generaciones, que me permite a mí luego volver a elegir esa forma de hacer teatro. Esto lo marco porque con 30.000 desaparecidos, exiliados, y este corte tan profundo en la memoria de nuestro país, yo creo que por ahí seríamos muchos más que estamos planteando un posicionamiento político desde el teatro hoy en día. Si bien es una tradición en nuestro país, el de teatro independiente, y esto lo cuenta muy bien Carlos Foss, un historiador, antropólogo, un tipo brillante y además éticamente súper coherente, solidario. El teatro independiente surge del teatro obrero, el teatro obrero de los anarquistas, de principios del siglo pasado. O sea, nuestro teatro siempre tuvo un componente ideológico y político muy claro. Y hoy en día en nuestra provincia, por ejemplo, hay muchos grupos de teatro independiente, cosa que no pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires son todos elencos, la gran mayoría son elencos que se arman y se desarman para producciones puntuales. Nuestra provincia tiene una tradición de grupo de teatro independiente. Eso también me parece que es importante marcarlo. Pero hoy en día se mezcla mucho la cuestión ideológica, entonces se habla del consumo teatral, se habla de la industria teatral, y creo que confunde un poco. Por eso yo marco, como que vuelvo a este lugar, desde donde por lo menos en el brote hemos elegido pararnos, como para entender un poco que uno siempre es parte de una historia, ¿no? No nació de abajo de un hongo de un día para el otro, sino que somos parte de una historia. Y bueno, y también revalorizar la tradición del teatro obrero, del teatro militante y del teatro independiente en nuestro país, que ha sido muy fuerte, y en Latinoamérica. Así que bueno, de todos estos talleres que yo daba, vi que con estas personas llamadas locos, porque empiezo a dar un taller con pacientes de salud mental, veo que ahí había un potencial para construir un discurso artístico que pudiera transformar esto que aparecía como delirio, ¿no? Los compañeros que estaban delirando, para construirlo en un discurso artístico. Y eso a mí me resulta sumamente interesante, y a partir de aquel momento, 1997, me dedico a trabajar fuertemente en el brote, que empezó como taller, pero al poco tiempo, ya el primer año, estábamos constituidos como grupo de teatro dedicado a la producción artística. Así que esto un poquito para entender de dónde venimos, y bueno, eso también ha marcado el hacia dónde hemos ido, hemos estado yendo todos estos años, y toda la construcción que
que se ha podido realizar, que es muy grande en 23 años, ¿no? 23 años ya que lleva el brote, más de 23 años. Es muy, 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 muy interesante escucharte con todo lo que tenés para decir. Bueno, vos tenés una ideología política y estética muy marcada, y ética. Me gustaría saber yo, este, mm, además del brote o cómo llevaron a cabo el brote, me gustaría saber yo qué herramientas encontraste para precisamente defender estos ideales, y qué respuestas también recibiste bueno, del público o de la gente en general. Sí, es interesante lo que decís. Desde el punto de vista de la construcción de dramaturgia, es decir, el cómo se construye una poética propia, ¿no? Porque si no puede ser una linda idea, sí, yo quiero hacer una poética propia, no reproducir las estéticas de moda, o sobre todo como pasa mucho en el así llamado interior del país, que se reproducen los éxitos de Buenos Aires. Ustedes habrán visto que eso pasa mucho. Y uno se plantea crear una estética regional, patagónica, pero ¿cómo se hace eso? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace? Para construir una poética propia hay que revolucionar el teatro, es decir, desaprender también cosas que venimos incorporando por ahí, bueno, de distintos, depende de la formación que uno haya tenido, ¿no? Yo en mi caso agradezco haber podido formarme con Coco Martínez o con otros maestros como Patricia Stokoe, una referente de la expresión corporal danza muy importante en el país. Pero también, digamos, tuve otras instancias formativas donde uno por ahí va absorbiendo determinadas fórmulas que después hay que cuestionarlas, porque a ver si están así esto, ¿no es cierto? Y en la construcción de una poética tiene que ver mucho el modo en que uno llega a construir esa poética, que tiene una pedagogía detrás. O sea, ¿qué pedagogía yo me planteo? ¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje voy a establecer con mis compañeros que me permitan llegar a una construcción poética singular? Y en este sentido, cuando hablo de una construcción poética singular, es importante aclarar que el brote trabaja con dramaturgias colectivas. Nosotros trabajamos con una forma de creación colectiva, porque hay muchas. Si vos lees los libros de Enrique Buenaventura, del Teatro Experimental de Cali, de Colombia, que fue un referente en Latinoamérica de la creación colectiva, es una forma. Si vos ves cómo trabaja el grupo Yuyascani de Perú, es otra forma. En los 70, en los 60 y 70 se dieron muchas experiencias de creación colectiva y todas eran diferentes. En el caso del brote, nosotros hablamos, tomando términos de Eugenio Barba, hablamos de una dramaturgia del actor, una dramaturgia del director y una dramaturgia de grupo que incluye los aportes de los técnicos, de los colaboradores y de todos los integrantes del grupo. En este sentido, el director, o sea, yo en mi caso, es como un organizador de todo esto que aporta contexto a todo lo que produce el grupo. O sea, en el caso de Brote, tiene que haber una dirección estética, o sea, una mirada, algo donde uno está, en mi caso estoy atenta a ver qué es lo que traen los compañeros. Cuando nosotros empezamos con el brote, los compañeros estaban como por ahí en situación de delirio, delirando, o sea, y yo miraba como que forzaba la mirada, decía, a ver, ¿qué hay acá? Y no lo que para otra persona podía decir, che, está rechapa, está diciendo cualquiera. Yo miraba con atención y decía, pero acá está hablando de opresores y de oprimidos, acá está hablando de situaciones de su vida, acá está hablando de la historia de Bariloche, acá está hablando de sus orígenes en el campo.
y el choque cultural cuando vino a vivir a Bariloche, todo mezclado. Estaba diciendo todo eso el compañero o la compañera mezclado. Pero yo tomaba registro de todo lo que decía a toda velocidad, y después en mi casa lo volví a leer tranquila, y veía que ahí había una semilla de dramaturgia. En lo que los compañeros estaban delirando, en lo que los compañeros estaban diciendo, había semillas de dramaturgia. Y había sus historias individuales rotas, fragmentadas, con un enorme grado de sufrimiento, pero también con mucho sentido del humor, porque los compañeros del brote, o sea, vos estás un rato y la verdad es que te empezás a cagar de risa, porque son es esa cosa que se da en los sectores populares, ¿no? También del sentido del humor, o sea, que no solo es drama la vida, por más que las historias sean muy duras, muy duras. Entonces yo veía eso y yo digo, yo quiero rescatar este lenguaje popular que hay, primero, o sea, no embellecerlo así de una manera burguesa. Entonces, cuando la compañera dijo, supongamos, mi vestido es color amarrón, ¿qué pasa? De la escuela nos enseñaron que no se dice amarrón, se dice marrón. Pero yo anotaba, mi vestido es color amarrón. Yo notaba exacto lo que había dicho la persona, respetando su construcción de lenguaje que venía de la locura y de la pobreza, o sea, de las dos, de estas dos identidades primeras, pero para transformarla en otra identidad que es la del arte, es la de la creación. O sea, empoderando estas marcas para con eso construir el vocabulario de nuestro arte, ¿sí? Entonces yo lo primero que hacía es registro textual de lo que los compañeros decían. Y además tuve que revisar toda mi metodología pedagógica, que estaba, o sea, todo lo que yo había aprendido como métodos de enseñanza, aprendizaje teatral, y de la expresión corporal, y de la técnica vocal, que también es otra cosa que yo desarrollé, adaptarlo a estos compañeros. Como hacer a medida, como hacer un traje a medida, o sea, hacer una pedagogía a medida de estas singularidades. Porque si yo trataba de reproducir tal cual lo que yo sabía, por ahí no los estaba ayudando a que ellos recorran un camino de aprendizaje. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. Una persona que está brotada en una crisis psicótica, si uno baja una consigna de manera muy cerrada, tipo, ahora sé esto, ¿no? Que por ahí en una clase de teatro uno dice, caminamos sobre un piso resbaladizo de hielo, suponete, tirás esa consigna, ¿no? Y había una compañera que durante el brote le había agarrado terror al hielo y le despertaba las peores imágenes. Entonces, si yo no sabía eso y le mandaba esa consigna, ella se bloqueaba completamente y la remitía a una situación que la dejaba paralizada porque tenía esa imagen como metida adentro, ligada a una situación imposibilitante, paralizante. Esto para dar un ejemplo entre tantos. Entonces, yo tenía que ir, a medida que iba reformando la pedagogía, ir conociendo más y más de las historias de vida de mis compañeros, para poder, en primer lugar, que ellos pudieran entrar y salir del juego, ¿sí? ¿Cuándo es juego teatral y cuándo es algo que es fijo, ¿sí? O sea, en la psicosis se presentan significados fijos, por eso es que, más allá de que a veces decimos, y nos ha pasado con algunas personas que venían a colaborar al brote, decían, uy, qué loco, somos todos locos, la locura no existe, qué loco, chabón. Sí, la locura existe y es terrible. Ahora, si vamos a hablar de la locura social, ese es otro capítulo y es tremenda también, porque estamos en un mundo que avanza hacia la destrucción
como el Titanic, o sea, el planeta nuestro lo hemos convertido, la civilización y el capitalismo lo ha convertido en un Titanic, porque estamos destruyendo nuestro hábitat y nuestra especie, ¿no es cierto? Pero eso es la locura social, pero la locura individual también existe y es un gran sufrimiento, la locura como padecimiento. Entonces, no, o sea, nosotros sí queríamos ser respetuosos de las experiencias de cada compañero para poder de ahí construir un lenguaje artístico, pero sabiendo de que había determinadas dificultades. O sea, a veces uno tira una consigna como si fuera una orden, y si un compañero está en un momento de brote, te va a tomar como que sos un tirano, como en toda su vida, por ahí la persona con padecimiento psíquico le ha tocado ser objeto de otros, objeto de un padre abusador, objeto de un patrón que la sometió a trabajos terribles y explotación teniendo 12 años, el típico caso de las chicas mapuches que vienen del campo y la ponen a trabajar en casa de familia cama adentro, teniendo 12 años, por ejemplo, y le tocan unos patrones explotadores terribles. En el caso de una compañera, le agarró tuberculosis y la abandonaron en un hospital, vomitando sangre, tosiendo sangre, teniendo 12 años. Entonces hay que tener como esos cuidados, ¿no es cierto?, donde estos compañeros siempre vivieron un lugar de opresión terrible, y no reproducir ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, que una consigna pueda ser una invitación y no una orden, empezar a discriminar los espacios de juego ficcional de la realidad, que la realidad es terrible, en muchos casos. Bueno, a partir de acá empezamos a jugar, a partir de acá terminó la escena, terminó el juego y nos vamos a tomar un mate. O sea, eso fue lo primero que el brote trabajó. Ahora ya eso está clarísimo porque los compañeros son profesionales, digamos, o sea, tienen un oficio teatral. Los compañeros del brote hace muchos años que están en procesos formativos y produciendo más de 11 obras teatrales, y producimos música también y poesía. O sea, hay un desarrollo artístico muy grande. Esto ya está clarísimo, digamos, está clarísimo para los compañeros de que el teatro es su oficio. Pero cuando empezamos, por eso yo les cuento, tuve que adaptar todo lo que yo sabía, modificarlo para hacerle lugar a esta particular singularidad de nuestros compañeros, nuestros actores. Y el trabajo como grupo, siempre marcando lo grupal, siempre refiriendo a lo grupal, siempre apoyándonos a lo grupal. Y desde este lugar de lo grupal han colaborado muchas personas en el brote. Muchas personas que han dejado sus granitos de arena, algunas que permanecen hoy en día, por suerte, esos compañeros de fierro que aún en día están, y otros que han hecho una experiencia, se han nutrido del brote, han aportado lo suyo y han seguido su camino. Pero bueno, en cuanto a la construcción de una estética, tiene directa relación con una pedagogía y un hacer con otros. O sea, yo no podía venir con mi manual y decir, che, esto es así, porque no, me iba a quedar sola, no iba a lograr nada. O sea, yo tenía que necesariamente construir con otros, desde lo más básico, hasta desde el horario que se venía al teatro. Porque yo tenía una compañera, por ejemplo, que se estaba formando como actriz, que cuando empezó estaba brotada la compañera, y los ensayos empezaban a las 2 de la tarde y la compañera llegaba siempre a las 3. Y yo le decía, pero escúchame, Guille, ¿por qué no podés llegar a las 2? Que siempre llegás después que hicimos el calentamiento, que ya empezó todo el trabajo, y vos llegás re descolgada. ¿Por qué no podés llegar a las 2? Y ella me contestó, ¿vos qué querés, Gaby? ¿Que yo deje la vida por el teatro? A mí me están observando desde un satélite,
y saben que la clase es a las 2. Así que yo los embromo y vengo a las 3. Entonces, poder entender que eso le pasaba a esta compañera me permitió a mí construir otras estrategias donde de pronto engañábamos al satélite, que la estaba espiando para destruirla, y para que ella pudiera llegar a las 2 de la tarde y empezar con todo el grupo. Pero bueno, les cuento un poco estas anécdotas pintorescas para que entiendan que en realidad yo tenía claro el objetivo, pero el cómo se construye ese objetivo hubo que reinventarlo completamente. Es muy interesante escucharte todo lo que decís, realmente como que te dan ganas de seguir escuchando todas las historias. Y volviendo un poco hacia atrás a esto de que mencionabas de la construcción por ahí de una poética regional, de una poética también propia, y de esto también que surgía también en los compañeros de grupo como las historias de su propio territorio. Me preguntaba si por ahí vos notabas en Bariloche, en el teatro de Bariloche, una particularidad en especial, y qué es lo particular del teatro de Bariloche. Es compleja esa pregunta porque hay mucha producción teatral en Bariloche. Yo no sé si hay un rasgo que nos unifique en algún punto. La verdad que sería un lindo tema para investigar, ¿no? Para algo que se podría proponer la Universidad de Río Negro, por ejemplo, que está la carrera de teatro aquí en Bariloche. De hecho, yo formé parte del equipo que creamos los contenidos mínimos para la conformación de la carrera. La carrera se abre en el año 2009 y para que se pudiera abrir esta carrera de arte dramático que tiene la parte de licenciatura y de profesorado, estuvimos trabajando un equipo ad honorem, construyendo contenidos, y bueno, qué sé yo, una de las materias que yo aporté a que estuvieran es ética y estética, justamente, ¿no? Ética y estética en el teatro. Después con Alicia Tealdi, que está en el brote desde el año 2015, también trabajamos sobre los contenidos mínimos de lo que es el entrenamiento corporal, y también yo trabajé sobre técnica de la voz. O sea, durante unos años fuimos, con Alicia, fuimos docentes de la carrera, pero después, por cambios en la estructura interna de la carrera, bueno, no continuamos. Pero ya, fíjense, tiene más de 11 años, ¿no? De que está la carrera de teatro en Bariloche. Se han producido muchas camadas de jóvenes actores o que se interesan en la producción teatral. Entonces, hay mucha actividad teatral en Bariloche y por lo que yo veo como distintas búsquedas distintas, ¿no? Quizás una característica en común es que hay mucha diversidad, justamente. Después hay cosas interesantes que están pasando, como la red cultural, que es una red que reúne a las salas de Bariloche. Entonces, desde ese espacio que nos venimos juntando desde hace un par de años, debe hacer ya, ahí sí hay un espacio como en conjunto de poder analizar las problemáticas del sector y proponer acciones en conjunto, la red cultural. Esta red en Bariloche reúne a las salas de Bariloche. Y en este momento de pandemia, digamos, también ha resurgido algo que en los 80, digamos, en esta época que yo les contaba que formaba parte del grupo Siembra en Viedma, en la primera etapa de postdictadura, ahí estaba muy fuerte la red de teatreros de la provincia.
que estábamos conformados como una organización muy activa, muy militante, que organizábamos encuentros, que llevábamos, que definíamos posiciones en conjunto. Luego esto, con los años de políticas neoliberales, se fue desarmando, pero ahora resurgió, y esto está muy bueno, una red que nos agrupa a todos los teatreros de la provincia, que estamos buscando influir en las políticas públicas en esta situación de emergencia, no solo sanitaria, sino también económica, que golpea tan fuerte al sector cultural y de las artes escénicas en particular, ¿no? Donde se está viendo que el teatro es una de las últimas cosas que van a poder retomarse en forma de encuentro presencial, ¿no? O sea, el teatro es, por definición, encuentro presencial. Es acontecimiento, es reunión de al menos un actor y un espectador. O sea, el teatro, se puede hacer teatro por video, por streaming y por herramientas, por plataformas digitales, pero es otra forma, no es teatro. Y esto lo dice claramente Dubati, ¿no? Cuando dice el teatro es convivio, o sea, es convivencia, es reuniones de cuerpos vivos, cuerpos presentes, ¿no? Así que está siendo un sector muy golpeado el teatro. Así que bueno, ahí nos estamos reuniendo y buscando alternativas, buscando también llevar propuestas a Cultura Río Negro para que más allá de los concursos que se han hecho, que son premios individuales, ver cómo se puede pensar en apoyar de manera colectiva, ¿no? Y solidaria al sector teatral de la provincia. Buenísimo, muchas gracias. Por tiempos de Zoom ya se está terminando la reunión, así que vamos a terminar ahora. Queríamos agradecerte de todo corazón por este tiempo que nos diste, esta charla hermosa que tuvimos. La verdad que fue muy interesante. Es muy, muy interesante todo lo que contás, todas tus vivencias, cómo se formó todo. Y bueno, queríamos agradecerte un montón por esto. Muchísimas gracias. Buenísimo, compas. Un placer estar con ustedes aquí charlando un sábado a la mañana.